Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En este vídeo vamos a mostraros cómo realizar la instalación del enganche y el kit electrónico en un Opel Crossline. Antes de que comencemos con el montaje, lo primero será colocarnos todas las piezas que componen el enganche. De esta forma comprobaremos con la ayuda del manual que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En este caso vamos a montar una bola desmontable horizontal. Para el montaje de este enganche será necesario desmontar el paragolpes. No sin antes también tendremos que quitar ambos pilotos. Recordar que en este vehículo no es necesario que desmontemos la barra de refuerzo que encontraremos detrás del paragolpes. Para el desmontaje de los tornillos de la parte inferior usaremos una llave de Torx de 15 y quitaremos dos tornillos a ambos lados. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar los tornillos que sujetan el paragolpes. Unos los tendremos a primera vista y otros un poco más oculto. Os los muestro. Este de aquí lo tenemos un poco más oculto, justo a la altura de la esquina del paragolpe. Para el desmontaje parcial de la moldura del paso de rueda, lo haremos con la ayuda de nuestra espátula plástica y un poquito de cuidado, metiéndola entre medio, ahuecaremos y nos fijamos que está a esta altura de aquí, metemos la patilla y hacemos un poquito de presión. La siguiente la tenemos un poquito más abajo. Y ya con esto podremos liberar la moldura del paso de ruedas, teniendo en cuenta que lleva un registro aquí. Para facilitarnos el desmontaje del paragolpes, quitaremos esta tercera grapa que tenemos aquí. Estas son las tres grapas que hemos retirado. Ahora, para evitar que nos roce la moldura con el paragolpes, yo lo que hago es, con la ayuda de un trozo de plástico, lo coloco ahí a modo de calce y me separa la moldura del paso de ruedas del paragolpes. Al retirar el pase de ruedas plástico, veremos que tenemos aquí un tornillo de cabeza de 7. Como podéis ver, una vez retirado ese tornillo, podemos liberar el paragolpes. En el lado derecho haremos los mismos pasos que en el lado izquierdo. Para terminar el desmontaje de la parte superior del paragolpes podemos hacerlo de dos formas, o como nos marcan las instrucciones, quitando el piloto, debido a que la holgura que queda entre el piloto y el paragolpes es mínima, o como os voy a mostrar ahora, con la ayuda del sacagrapas, la introduciremos entre la goma y el paragolpes. Tenemos que hacer apoyo en esta esquina de aquí y tirar del paragolpes hacia abajo. Para poder desmontar la otra parte del paragolpes y evitar que el paragolpes nos roce con el piloto, yo le pongo un taquito de esponja en este punto de aquí. Igual que en el lado izquierdo, lo haremos en el derecho. Tiraremos del paragolpes un poquitín hacia abajo. Como podéis ver, en este vehículo no dispone de sensores de aparcamiento y evitamos tener que desconectarlos. En los largueros del chasis nos vamos a encontrar con estas pegatinas, las cuales tendremos que quitar. Y veremos el alojamiento para las tuercas enjauladas. Introduciremos la tuerca enjaulada por el orificio rectangular y una vez que la tenemos ahí la posicionamos en el sitio dejando el agujero centrado. Pondremos la segunda. Como podéis apreciar, tenemos una pegatina que nos tapa el orificio de sujeción de la parte inferior. Lo quitaremos y lo tenemos ya a la vista. En algunos casos os puede pasar como aquí. Esta de aquí nos ha quedado muy fija, pero esta, en el momento de que la tocamos un poquitín, se nos mueve y se cae. Para ello, la extraemos de nuevo. Estas patillas de aquí las cerraremos un poco con la ayuda del alicate.
ya queda más fijo. Y como último paso antes del montaje del enganche, quitaremos el tornillo del refuerzo. En el lado de la derecha colocaremos la pieza y primero colocaremos el tornillo de 8 con la arandela ancha y por detrás colocaremos la otra arandela ancha haciendo de calce. Lo posicionamos y apuntamos. El tornillo de 10-40 con arandela de ala ancha y arandela Grover lo colocaremos en la parte inferior. Realizaremos los mismos pasos en el lado izquierdo. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Tornillos pasantes en el orificio que queda más hacia la parte frontal. Pondremos el tornillo con arandela Grover en el que lleva la tuerca soldada en el interior del tubo. Aproximados ya todos los tornillos, procederemos a darles el par de apriete. En este caso, los tornillos de 10 irán a 51 Nm. Y también apretaremos los tornillos de 8 a 24 Nm. Como últimos pasos dejaremos el recorte del paragolpes y la colocación de la bola. Ahora pasamos a la colocación de la instalación electrónica. En la parte electrónica varias son las opciones que tenemos para este vehículo. Una de ellas sería nuestro kit Aragón Pro, conectado a las líneas de los pilotos, teniendo en cuenta la señal de antiniebla y marcha atrás que llevamos en el portón y un positivo directo que pasaríamos hasta la parte delantera. Si el vehículo dispone de sensores de aparcamiento, tenemos que tener en cuenta que una bola fija nos detectará que está presente, con lo cual nos dará un fallo en el salpicadero como que el sensor de aparcamiento ha dejado de funcionar. Para evitar ese problema, podemos conectar nuestro kit Aragón CAN, que es el elegido en este caso, aunque el vehículo no lleva sensores de aparcamiento. Lo conectaremos en la línea de cambus debajo del volante. Eso sí, será necesario codificar el vehículo. Para ayudarnos con el cableado, vamos a poner de manera provisional el soporte de base de enchufe. Sujetaremos la base de enchufe sobre el soporte. Dejaremos un trozo de cable suficientemente largo para poder realizar después la colocación del paragolpes. Sujetaremos el cableado por el tubo e introduciremos por un orificio que tenemos en el paso de rueda izquierdo el cableado al interior. Pasaremos el cable por aquí, sujetándolo al cableado original del vehículo y lo introduciremos por este orificio que tenemos aquí con la goma. En el interior de la parte trasera izquierda quitaremos la tapa. Una vez introducido el cableado, pondremos la goma para que nos quede sellado. Como podéis ver, aunque el agujero sea ovalado, nos queda sellado. Una vez que hemos introducido el cableado al interior, vemos que nos faltan de conectar los dos pines del cableado que va al positivo directo. También vemos que tenemos disponible el positivo de contacto y el positivo de directo para dar servicio a la piña. Si necesitamos cualquiera de estos dos, tenemos los kits disponibles en la página web. Ahora conectaremos aquí la extensión del cableado. Recordar que no tienen posición porque los dos son positivos y van conectados directamente. Como podéis ver, cuando ya queda enrasado, podemos tirar de él y no sale. Aunque se ve en pequeñito, los conectores tienen forma de U. La apertura de la U es la que va hacia la parte del cierre. Lo conectaremos a la centralita y sujetaremos la centralita con la anilla provista para ello. Para esto añadiremos una arandela y una tuerca que no vienen incluidas en el kit. Pasaremos el cableado por aquí con la ayuda de una guía hasta la parte delantera. Con la ayuda de la guía, como os comentaba, vamos a pasar el cableado hacia la parte delantera. En la puerta trasera izquierda levantaremos un poco con la ayuda del sacagrapas
el tapizado. Y podemos ver que tenemos la guía aquí. Tiraremos de ella. Con la ayuda del sacagrapas seguiremos pasando el cableado entre la goma y el tapizado hasta el pilarete. Y en el pilarete pasaremos la guía hacia la parte delantera. En la puerta delantera izquierda haremos otra vez la misma operación. Ahuecaremos el tapizado con la ayuda del sacagrapas y tendremos a mano la guía que teníamos pasada desde la parte trasera. Quitaremos esta parte de tapizado debajo del volante, pasaremos el cableado por el lateral y para ello vamos a retirar también el tapizado . Tener mucho cuidado de no dejar el cable pellizcado entre el tapizado y la goma. Meterlo siempre y aseguraros de que lo metéis bien adentro. Otra opción sería desmontar toda la pieza plástica para dejarlo en el mismo sitio. El conector amarillo, para desconectarlo tenemos que pulsar y mover la patilla de color gris y ya podemos tirar de él hacia afuera. Y sobre esta ficha marrón tenemos que realizar las conexiones tal y como nos marca el manual. Cortamos la brida para poder liberar el cableado. Liberamos el conector marrón. La numeración la tenéis en pequeñito aquí, siendo este la posición 51, siendo en este otro lado el 50. Con lo cual tenemos que conectar en el 49 y en el 47. Recordar que esta ficha en algunos vehículos carece de ella, por eso os la incluimos en el kit. En otros casos os podéis encontrar que lleve uno o varios cables. Teniendo en cuenta que este es el pin 50 y este es el 41, el que va a continuación es el 49, que conectaremos el cable amarillo. El violeta en el 47, dejaremos uno libre. Y al otro lado buscaremos el 51 y a continuación pondremos el rojo en su posición, que es el pin 52. Volvemos a introducir la ficha marrón en el conector amarillo, fijamos el cableado con la brida, volvemos a conectar el conector amarillo y cerramos y nos aseguramos que haga el clic. El fusible F10 es el que vamos a utilizar para la toma de corriente. Hay que tener en cuenta la posición en la cual vamos a poner el robacorrientes de fusible. Este pin de aquí es el que nos lleva la entrada de corriente. En esta posición de aquí pondremos el fusible de 15 amperios para la instalación eléctrica y en esta otra el fusible de 30 amperios que hemos retirado. Este pin de aquí es el que nos interesa el poner correcta la posición. Tendremos que poner este con el pin que hemos comprobado que llega a corriente directa. En esta posición es la correcta, el cableado nos saldrá hacia la izquierda y conectaremos con la instalación que viene desde atrás. El último paso que debemos de hacer con este tipo de instalaciones conectados a la línea de CAN Bus, en todos los del grupo PSA es necesario su activación. Para ello necesitamos una máquina con la cual poder conectarnos con el coche y decirle que lleva enganche de remolque. En este caso vamos a utilizar el sistema AutoCode CAN. Aprovechando que nos están codificando la unidad del vehículo, vamos a aprovechar ese tiempo en hacer el recorte de paragolpes. Recordaros siempre tener muy presente el tipo de bola que estáis montando. En este caso es la bola desmontable horizontal, que es lo mismo que la bola fija. Con la ayuda de una lija afinaremos el recorte y con la ayuda de un estropajo de fibras afinaremos el recorte, dándole un acabado mucho más limpio.
Realizado ya el recorte del paragolpes, tan solo quedará montarlo en el vehículo y colocar la bola. Y por último, recordar de dar el par de apriete de 51 Nm a los tornillos de sujeción de bola.